Amén. Y cuando estamos todos sentados a la mesa, podemos entonces comer el alimento espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. No queremos, ¿verdad?, que unos estén adelante y otros atrás, sino que todos podamos disfrutar de la palabra del Señor. Amén. ¿La tenemos todos? Amén. Pues leemos la palabra del Señor. Con la bendición del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice amén, amén. Decimos todo amén. Gloria a Jesús. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Gloria a Jesús. Que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alabado Jesús. Dear friends, don't overlook this one fact. With the Lord, one day is like 1,000 years, and 1,000 years like one day. The Lord does not delay his promise, as some understand delay, but is patient with you, not wanting any to perish, but all to come to repentance. Amén. Amén. Alabado Jesús. Vamos a orar. Gloria a Jesús y presentarnos delante del Señor y darle gracias a Dios por esta porción bíblica de su palabra. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora honramos tu nombre, Señor, y reconocemos que tú eres el Dios soberano. Padre, no hay otro como tú. ¿A quién iremos si tú tienes palabras, Señor, de vida eterna? Padre, gracias te damos por esta porción bíblica, la cual tú has puesto, Señor, en mi corazón, Padre, en este día, Señor. Te pido, Señor amado, que tú sigas ministrando, Señor, a nuestras almas a través de tu palabra, porque reconocemos que es la palabra tuya la que hace el efecto, la que hace el cambio en la vida del hombre. Señor, es tu palabra, Señor, la que no torna atrás vacía, Señor. Es tu palabra la que se mete y penetra donde el hombre no puede llegar, Padre amado. Llega hasta los tuétanos de los huesos, Padre Celestial. Glorifícate, Dios, de una manera especial. Esta palabra es lámpara a vuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Señor, mira las vidas, aleluya, Señor, que están aquí, que nos te sirven. Oh Jehová de la gloria, Señor, que este sea el día de salvación, Padre amado. Trata, Dios mío, en el corazón, porque para ellos también tú viniste. Padre, tú no haces acepción de personas. Todo el que se acerca a ti, oh Jehová, tú lo vas a recibir, aleluya, como hijo. Padre, y en esta hora, Dios mío, Señor, por eso clamamos, Señor, para que tú, Dios amado, seas tratando, Señor, mientras se predica tu palabra a través del Espíritu Santo, Señor, seas tú redarguyendo, aleluya, Señor, los corazones, Padre amado, para la gloria y para la honra de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Jesús. Vamos a empezar, ya que ¡aleluya! hay visitas. Señor, poderoso eres, Gloria al nombre Cristo del Jesús. Señor. Y quiero tocar Mi alma unos te alaba, acontecimientos que Cristo sucedieron, Jesús. que están escritos en la palabra del Señor. And as today there's visitors, I want to go over some events that are written in the Word of God, Para que así podamos entender so that we may understand Santo eres el plan de salvación de Dios. God's plan of salvation. Amén. Vamos a ir suave para que entonces Santo eres Cristo, aleluya. traduciendo pueda traducirme en esta hora. Amén. Mi alma te alaba, Dios. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor y nos vamos al principio de la creación, en el libro de Génesis, When we read the Word of God in the beginning in Genesis, podemos ver que los primeros 3 versículos de la Biblia, you can see that the first 3 los 3 verses, capítulos de la Biblia de Génesis, the first 3 chapters of the book of Genesis, vemos aquí cómo Dios forma la creación, cómo Dios forma el hombre y cómo el hombre desobedece un mandato que Dios le había dado.
We read the creation, that God's creation of the world, God's creation of man, and how man disobeys God's instructions. El mundo antes de la caída del hombre no era como nosotros lo estamos viendo hoy. The world before the fall of man was not like today's world. Quiere decir que en aquel tiempo, cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, Which means that when God placed Adam in the Garden of Eden, el hombre gozaba de una comunión libremente con su creador. man rejoiced of an intimate communion with his Creator. O sea, que en aquel tiempo no había maldad ni había pecado. In that time, there was no sin and there was no evil. Y Dios hace un hombre del polvo de la tierra, And God creates man from the dust of the earth, sopla aliento de vida en su nariz. breathes life into him. Por eso es que el hombre hoy día es un ser viviente. Usted y yo somos seres vivientes. Which is why a man is a living being. Pero Dios le dio al hombre libre albedrío. God has given man a free will. ¿Sabe? Para que el hombre pudiera escoger y decidir. So man can freely choose. Porque cuando nosotros vemos el libro de Génesis, cuando Dios pone al hombre allí en el huerto del Edén, aleluya, lo puso allí para labrar la tierra y también para guardarla. Alabado sea el nombre de Jesús. Because it's the beginning of the world, and when man placed man in the Garden of Eden, God placed man there to work the land. Entonces Dios le da unas instrucciones al hombre. Dios le da unas instrucciones que se encuentran en el libro de Génesis capítulo 2. So the Lord proceeds to give man some instructions, which is found in Genesis chapter 2. En el capítulo 2, versículo 16, habla, la Biblia dice que mandó Jehová Dios al hombre. O sea que Dios le dio una orden al hombre diciendo que de todo árbol del huerto podían comer. In Genesis chapter 2, verse 16, God instructs man that from every tree you may eat. Y el 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. In verse 17, God tells man that you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. Porque el día que comieres, que de él comieres, ciertamente afirmando que iba a haber un castigo, un juicio. For on that day you eat from it, you will certainly die, God affirming a judgment, his judgment. O sea que el hombre tenía una mente sana. Man had a clean mind. Sabe que no había ninguna maldad alguna en el hombre. There was no evil, there was nothing unclean inside of man. Pero Dios siempre, como dijo ahorita desde el principio, ha querido que el hombre But God from the beginning has wanted man sea una persona pensante to be a free thinking man, y pueda decidir entre lo bueno y lo malo. and shall decide between good and evil. Por eso Which is why le dice que de todo árbol del huerto podía comer. O sea, había muchos árboles en aquel huerto. God commands man that you are free to eat from any tree of the garden. Pero había uno que no se podía tocar ni siquiera mirarlo. But you must not eat from the tree of knowledge of good. Y nosotros como creyentes And believers, hemos arrastrado con la caída del hombre, con el primer Adán, we have dragged on with the fall of first man, por cuanto la desobediencia del hombre, by which the disobedient of man, que Dios le dijo que de aquel árbol no podían comer de la ciencia del bien y el mal. that God has told man that you may not eat from the tree of good, the knowledge of good and evil. Entonces cuando vamos al capítulo número 3, And then if De Génesis. we carry on forward to chapter 3 of Genesis, la Biblia dice en ese versículo 1 the Bible says in the first verse of chapter 3, Genesis, que la serpiente era astuta. that the serpent was the most cunning. ¿Sabe? El enemigo para poder obrar necesita un cuerpo. Sí, señor. The enemy, in order to work, needs a body. Para él poder manifestarse necesita un cuerpo. For the enemy, the devil, in order to manifest himself, he requires of a body. Por eso cuando nosotros estudiamos la historia del Gadareno, That's why when we study the man from Gadarene,
vemos que aquel hombre estaba poseído por legiones de demonios This man was possessed by a legion of demons. y hacía cosas And this man would do things que una persona que está en su sentido cuerdo y común that a man that is a rational thinking man no practicaría lo que hacía este hombre. would not do what this man would do. Este hombre, dice la Biblia, que se paseaba por los sepulcros. Mira lo que el enemigo hace en la vida de una persona. This man, the Bible says that this man would bring himself through the tombs and of death. Hace que el hombre haga cosas A possessed man with an unclean spirit carries man to do things that man would not do. que tiene su sentido cabal, That man's rational thinking no lo haría. would not do. Porque aquí, ¿quién sería Because here, a un sepulcro, who would go into a tomb vivir allí entre aquellos huesos secos and live in a tomb of dead people y coger y rascarse y sacarse la sangre? and grab a rock and start to cut himself? Dice la Biblia The Bible says que este hombre lo ataban con cadenas that this man was chained with heavy chains, y en las cadenas las rompía. and the heavy chains this man would break. Y ese mismo enemigo que tenía a esta vida atada And the same enemy that had this man, the same unclean spirit that had this man chained, es el que habla la Biblia en el capítulo número 3. is the one that had the man chained in Genesis chapter 3. Que dice que la serpiente era astuta. Está hablando de Satanás, que el Señor lo reprenda. Talking about the serpent, talking about the devil himself possessing. his Dice body. que era la más astuta, más que todas los animales del campo que Jehová había hecho. La serpiente era la más astuta. And the Bible says that God created the serpent. The serpent was the most cunning of all the wild animals that the Lord God had made. Gloria a Jesús. Maravilloso Y Dios. podemos ver el daño que hace ese ser. And we can see the damage that this being does. Y al hombre no obedecer, porque Dios lo que quiere es la obediencia del hombre. And man not obeying God. Por eso fue que le dijo: de todo árbol puedes comer menos del árbol de la ciencia de vida. Dios estaba buscando que el hombre obedezca la voz de Dios. Amén. God is seeking man to obey his voice. Y eso no es solamente para Adán y para Eva, sino también es para usted y para mí. Dios quiere que usted y que esta persona que le está predicando esta tarde obedezcamos la voz de Dios. This wasn't only for the first man, Adam and Eve, but this is for all man and Adam, and all man that proceeded from Adam and Eve to obey the voice of God. Porque hay voces que no vienen de parte de Dios. Because there are voices that do not come from God. Entonces tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. And so we have to learn to be able to know and recognize the voice of God. Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Because the sheep know and recognize the voice of his of their Alabado sea shepherd. el nombre del Señor. Bendito Dios. Y el hombre, Man, al fallarle a Dios, cayó entonces en pecado. failing God, falls in sin. Entonces, por cuanto el hombre pecó, fuimos todos destituidos de la gloria de Dios. Amén. And for Sí, by which Señor. man had sinned, we were all destitute from the glory of God. ¿Sabe? Que ya aquella comunión que gozaba aquel hombre Adán con su creador, ya esa comunión se había roto porque el pecado And so the intimate communion that man enjoyed with God has now been broken due to sin. Porque el pecado es como el agua y el aceite. Because sin is like water and oil. No mezcla. They do not mix. Entonces, la comunión con Dios, Señor. para poder tener comunión con Dios, no podemos estar llenos de pecado. And so in order to have communion with God, we cannot be filled with sin. Porque un pecado engendra otro pecado. Because one Señor, sin aleluya. births another sin. Gloria al nombre del Señor. Y ahora que el hombre peca, mira lo que el enemigo no se quedó ahí, And now that man sinned, the devil had not stopped there. sino que en la Biblia se registra But the Bible registers
el primer asesinato the first assassin entre dos hermanos, between two brothers, sangre con su propia sangre, iguales, porque eran hermanos, between two brothers, que era Caín y Abel. Cain and Abel. Entonces nosotros que hemos leído la Biblia sabemos que la Biblia dice que Caín mató a su hermano Abel. And those that read the Bible read that Cain killed his brother Abel. Y eso es para que nosotros podamos ver qué daño hace el enemigo de la sangre. And this is so that we can see the damage that the enemy does. Que él no pierde tiempo. That the devil does not waste time. La Biblia dice que él anda como león rugiente, The Bible says that the devil is like a roaring lion, buscando a quien devorar. looking for those to devour. Él vino a matar, The devil came to kill, vino a hurtar y vino a destruir. and he came to steal, and he came to destroy. Pero el Señor vino a deshacer las obras de Satanás. The Lord Jesus Christ came to destroy the acts, the works of the devil. Por eso estamos nosotros hoy aquí adorando su nombre. This is why we are here today worshiping the name of Porque God. un día nos encontramos atados con cadenas, aunque no se veían. Because one day we were chained up with chains that perhaps we could not see those chains. Estábamos atados al enemigo de las almas. We were chained up to the enemy of the souls. Pero qué lindo que hemos conocido la verdad. It is a good thing that we've come to know the truth. Y la verdad nos ha hecho libres. And the truth has set us free. La Biblia dice, si el Hijo os libertase, el único, The Bible said that if the Son of God, the only Son of God, es el único que nos puede libertar, sets free, He is the only one that can set us free. seréis verdaderamente. If the Son of God sets you free, you truly will be free. Amén, seremos libres. ¿Dónde están los que son libres? Aleluya. Aleluya, aleluya. Hemos sido libres, aleluya. Y Dios siguió tratando con el hombre. Fíjese que ¿verdad? Cada vez lo repito, porque cuando nosotros estamos en un trabajo y fallamos, And God keeps working with man because even when we are at work y nos dan 1, 2, 3 warning, and we receive 2 or 3 warnings in our jobs, entonces después del tercero te despiden. and usually after the 3rd warning they fire us, Y rara vez te van a llamar para atrás. and usually they don't call you back. Mas sin embargo, Dios no obra como obra el hombre. God doesn't work how man works, Como el hombre le falla a Dios. because man fails God. Como el hombre le sigue fallando a Dios. And how Señor, man keeps aleluya. failing God. Mas sin embargo, Dios permanece fiel. But God stays faithful. Mas sin embargo, Dios sigue con sus brazos abiertos. God continues with his arms Y open. dice, el que viene a mí, And those who come to me, God yo no le says, echo fuera. I will not leave you out. O sea que Dios no está mirando tu condición. God isn't looking only at your condition No right está mirando tu now. condición pecaminosa. God isn't just looking at your sinful nature right Sino now. que está mirando una alma de But salvación. He is looking at your soul that is willing to be saved. Porque de tal manera, dice la Biblia, Because of, 1 John for God so 3:16. loved. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Sí, Señor. God so loved the world que dio a su Hijo unigénito. that gave His only begotten Son. Dio lo mejor de Él. God gave His only begotten Y Él Son. espera que nosotros le demos lo mejor de nosotros a Él también. All of our being. Santo. No importando las situaciones que estemos atravesando. Amén. Not- Dios quiere que le demos siempre lo mejor a Él. And it doesn't matter the situation in which we find ourselves. God always wants us to give our all to Him. Porque de tal manera amó Dios el mundo, For God so loved the world, que dio a su Hijo unigénito. He gave His Señor. only begotten Son. Para todo, fíjense, no es para algunos. Yo no hace poco estaba escuchando un predicador And He gave Him for all. And recently I was listening to somebody que decía que Dios tiene ya sus escogidos y que de ahí no se salva más nadie. that God has His already elect, and that from there no one else is. Pero más sin embargo la Biblia dice que de tal manera Dios nos amó, Amén. But the Bible says that for God loved the world, que dio a su Hijo unigénito that God gave His Son, para que algunos
Not Todo. for some, sino para que todo aquel but Amén. for all que en Él cree, who believe. Sí, no Señor. que dejó de creer, sino que todavía cree en Él, Amén. aleluya, Believes in Him, tenga vida eterna. may have eternal life. Gloria al nombre del Gracias a Señor. Dios. Y la tierra no se quedó con solamente Adán y Eva, sino que siguió poblándose la tierra. And the earth not only stayed with a man and a Y woman, Dios siguió tratando con el hombre, but the world continued to keep populating porque aún itself. Dios separó un pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, And throughout the Señor, history of aleluya. man, God continued working with man para que because He separated for Him a people, sea un pueblo diferente so that those people can be a holy a las people otras naciones que los rodeaban. to all Señor, other nations aleluya. that Y were around Dios us. quiere que nosotros no seamos iguales, And God doesn't want us to be like sino que other nosotros people, seamos but diferentes that God wants us to be a holy a las people. naciones que nos To rodean, those Aleluya. a los pueblos que nos rodean, people, all the nations a la gente que nos rodean. Gracias, Porque los que no tienen a Cristo no son iguales a la iglesia. Because those who don't La want iglesia es God, diferente. the church is a holy nation. Porque la iglesia ha sido lavada con la sangre del Cordero. By the blood of the Son of God, we've been washed of our sins. Y hemos sido sanados de aquel pecado. Alabado Jesús, de And we aquella are enfermedad del healed pecado. by the sickness of sin. Por eso la Aleluya. Biblia habla en el libro de Isaías 53. Dice, mas el herido fue. That's what the Bible says in Isaiah chapter 53. And He was hurt by our transgressions. Herido por vuestras transgresiones. And He was hurt by our transgressions. Molido por vuestros pecados. Mira, lo que nos tocaba a nosotros, Cristo lo sufrió. Amén. Quiere decir que la deuda suya, la deuda mía, está salda. Amén. Aleluya, solamente Cristo está esperando. Aleluya, que entre, el que no lo tiene, que entre por la puerta y le diga, Señor, aquí yo estoy. He's only waiting for those hearts that are willing to tell the Lord, "Here I am, Lord." Glorificado sea el nombre del Señor. Gracias a O Dios. sea, que sea obediente a la voz de Amén. Dios. Sí, Señor, He's bendito seeking Dios. for those individuals that are obedient to God's voice. Y sabemos que el pueblo de Israel, como estaba hablando ahorita, el pueblo de Israel, Dios lo escoge, lo separó para que fuera un pueblo diferente. And we know that the people of Israel, God had separated them to be a different people, a holy people. Mas sin embargo, However, el pueblo de Israel the people of Israel siempre se torcía. always twisted and corrupted itself. Y Dios no quiere que la iglesia And God doesn't want the church se corrompa. to corrupt itself. Alabado sea el nombre del Señor. Sino que la iglesia But God wants the church se mantenga firme to stay firm hasta el fin. until the end. Y así como Dios trató con el pueblo de Israel, está tratando con nosotros también. And as God continues to work with His people Israel, God continues to keep working with His church. Y cuántos no comienzan y pasa como el pueblo de Israel comienzan y luego dejan al Señor. And how many, just like as the people of Israel, start in this way, start in this walk with God, and later depart and separate from this walk of God. Pero el tiempo se está acercando. But the time is drawing near. Ya Cristo vino a la tierra Christ came to earth y pagó el precio con su sangre and paid the price with His blood de la salvación y la redención del hombre. for the salvation and redemption of man. O sea que el hombre tiene un medio por el cual se puede acercar a Dios. Which means that God has provided a way and a man for which man can come near to God. Cristo es el camino, no hay otro camino. And Christ is that way that we can come to the Father. Cristo es la vida, no hay otro que tenga vida eterna como la tiene Cristo. Christ is the life, and there's no other that can give life like Christ, the Son of God. So, Él es el camino, la verdad y la vida. In which Jesus is the life, the truth, and the way. Y por cuanto el plan de salvación sigue activo hoy en el siglo XXI, In which the plan of salvation continues to be alive and well, even in today's generation. y él no vino para condenar al hombre, sino para que el hombre sea salvo por medio de él. And Amén. He didn't come to condemn man, but that He came so that man can be saved through Him. La Biblia habla, Dios
para poder trabajar con el hombre, The Bible speaks that for God, in order to work in man, Dios tuvo que ejecutar ciertos juicios, God had to execute some judgments. como por ejemplo el de Sodoma y el de Gomorra, Like for example, the people in the nations of Sodoma and Gomorrah. como aquella gente se corrompieron Sí, Like these Señor, people bendito were a Dios. wicked and evil and sinful people, y Dios envía juicio, and God sends His judgment. como en los días de Noé. Like in the times of Noah, También still, la gente the people today, no estaban escuchando la voz de Dios. we're Santo. still not hearing the voice of God. Glorificado sea el nombre del Señor. Por aquí tengo una notita. Now I would like Gloria to a share a Jesús. note Donde nos invita la misma palabra a estar preparados. where the Word of God and God Himself invites us to be prepared. Porque el día del Señor vendrá. Because the day of the Lord will come. Y de la forma que Él va a venir, And in the way that the Lord God will come, no va a ser avisado previamente, will not have a warning before His day comes. sino que Él va a venir de Sí, repente. He Señor. will come all of a sudden. Y cuando buscamos la definición de algo que es de repente, He will come without a warning. es algo que es rápido. And when the Bible gives definition as His coming will be without warning, it is something quick. Es algo que es inesperado. Hay gente que no lo espera. Something that we will not expect that will come that day. Aleluya. Dice la Biblia que como un abrir y cerrar de ojos, Bible says as a opening and closing of your eyes. así Sí, será Señor, la venida aleluya. del Hijo del Hombre. That will be the coming of the Son of Man. Bendito Y eres. como nadie sabe, como dice Mateo 24:36, And like no one else knows, like Matthew chapter 24, la hora, nadie sabe el día no one knows the hour, no one knows the day en el cual el Hijo del Hombre ha de venir. in which the Señor, day the aleluya. Son of Man will come. Por eso Lucas 12:40 This is why Luke chapter 12:40 nos habla speaks para que nosotros estemos so that we may be preparados. prepared. O sea, que habla de un estado It speaks of a state that we should all be in. de preparación, That we should all be in this state of preparation. que cada uno de nosotros That each and every one of us, tenemos que tomar la parte que nos corresponde. we have to take the part in our responsibility that we have before No God. es responsabilidad It's not a responsibility del pastor, of your pastor. no es responsabilidad It's not the responsibility de los maestros, of the teacher. no es responsabilidad It's not the de los responsibility evangelistas, of the evangelist. sino que cada uno tiene la responsabilidad. Each individual person Yo tengo la Señor. responsabilidad, has the responsibility. Señor. usted tiene la responsabilidad, We all have the responsibility. todos tenemos la responsabilidad We all have the de responsibility estar preparados, to Gracias, be Dios. ready. porque la hora que menos nosotros pensáis, Because the Son of Man is coming el Hijo del Hombre vendrá. at an hour that you do not expect. Santo eres Dios. Eso sería algo terrible, ¿sabes? Ajá. That's going to be a day well expected. Uno, ¿verdad? Lo lee en la Biblia, If we read it in the Word of God, todos estos acontecimientos que van a suceder all these events that are going to happen, una vez que la iglesia sea levantada de la tierra, once the church will be lifted up from the earth, donde los juicios van a descender sobre este mundo, where the wrath and God's judgment will descend upon this earth, donde tú no vas a poder correr para ningún lado, where you won't be Santo. able to run to nowhere, porque los juicios van a arropar el mundo completo. because God's wrath and God's judgment will wrap the entire earth. Pero Dios le está dando la oportunidad al hombre para que corra a sus pies. But God is still provided the way and the door is still open for man to come to Him. Mucha gente Santo Dios. A lot of people anda por ahí de fiesta en fiesta, are celebrating in parties, de baile en baile, dancing around and celebrating. en jangueos. They're hanging out with
different types of people. Alabado, es como si Dios no existiera. As if God doesn't himself exist. Pero sabes una cosa, But you know one thing. que ya la Biblia nos había dicho That the Bible, the Word of God, has already said. que en estos tiempos esas cosas iban a suceder. In these last times, those things would happen. Dice Mateo 24, 37 al 39. Matthew chapter 24, Hallelujah. 35 to 39. Más como en los días de Noé. As in the days of Noah. Eso era lo que estaba pasando. That is what was going on. La gente estaba ocupada en sus cosas. People were worried and busy in their own things. Y Noé predicando la palabra. And Noah preaching the Mas sin word of embargo God. la gente no lo querían escuchar. But people in those days did not want to listen to them. Eso está sucediendo hoy. That's what's going on today. La palabra se predica The word of God is being preached por los 4 ángulos de la tierra. on the 4 corners of the earth. Mas sin embargo hay mucha gente But there's a lot of people que no quieren dar el paso de fe. that don't want to come forward to God Porque piensan que van a perder. because they think they're going to lose. Mas sin embargo se pierde el que no tiene a Cristo en su corazón. However, those that do not have God in Christ with them lose eternally. La Biblia habla que hay caminos que el hombre le parecen rectos. Qué bueno se ven las cosas en este The caminar. Bible speaks that there are ways that to man seem straight. Hacho, qué gozo, qué alegría, me gocé. Me acosté a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana y para eso eso es un gozo. And there are ways that bring temporary joy to man. Mas sin embargo su fin es camino de muerte. However, those ways are their end is end of destruction. Alabado sea el Santo eres Señor. Dios. Porque este mundo se va a terminar. Amén. This world will come to an end. Y si no estamos vivos cuando este mundo se termine, And if we're not alive when this earth is over, vamos a morir. we're going to die. Entonces estaremos preparados para esa transición. So Santo. are we going to be prepared for the transition of God? Porque como así no sabemos el día ni la hora en cual Cristo va a venir, Amén. We don't know the hour in Señor. which the Son of Man will come. tampoco sabemos el último día nuestro aquí en la tierra. And we also will not know our last day here on earth. ¿Cuánta gente ha muerto? How many people have died? Se dice que cada 3 segundos muere alguien. It is said Imagínense en el mundo entero, cada 3 segundos. It is said that in this world, about every 3 seconds, someone dies. Y se va sin Cristo en su corazón. And they leave without Christ. Eso es lo triste. And that is sad. Señor. Porque no es que muera, porque todos vamos a morir. And it's not that they die because Y, we're all going to y die. para el creyente, And for the believer, el morir es ganancia. Amén. death is gain. Alabado sea el Señor. O sea, Aleluya. nosotros vemos la muerte como ganancia. Believers in Christ see death as gain. Porque Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Because Amén. Paul said that for me, to live is Christ. O sea que para uno tener la mentalidad que tuvo Pablo, Because for a believer or for man to have the mindset, hay que vivir para Cristo. one must live for Christ. Porque así uno tiene la seguridad, Because that way you have the uno tiene la security. certeza You have the security, the que cuando la conviction muerte nos sorprenda, that when death surprises, no vamos a morir eternamente, we will not die eternally. sino que estamos en un lugar de descanso, But we will be in a place of rest. esperando que la trompeta suene, Santo. donde dice la Biblia que los muertos en Cristo Where the Bible says that those who van are a dead in resucitar Christ primero. will resurrect first. Luego nosotros, And later those los que quedemos, who are still alive seremos arrebatados will be lifted up together juntamente with them. con ellos Will be Aleluya. lifted up together with them para recibir to receive al Señor our Lord en los in the aires, heavens, al Rey de Reyes King of y al Kings. Señor de Lord of Señores. Lords. Aleluya. Aleluya. Maravilloso eres Dios. Que mucho tiempo Dios le ha dado al hombre And God has extended His period of grace to man, de Amén. gracia para que el hombre se arrepienta. the period of grace of God, so that man can Glorificado sea el repent. Señor. Por eso el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. And this is, the time of God is not our time. ¿Sabe? Dios no ve los tiempos como nosotros lo vemos. And
God doesn't see time the way that we see Para it. nosotros hoy es domingo, And for us 14. today is June 14th. pero Dios no ve los tiempos así. But God doesn't see time. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Porque dice la Biblia que para el Señor un día es como 1000 años. Un día es como 1000 años. Because the word of God, and God says that one day is like 1,000 years. Y 1000 años es como un día. And 1,000 years like one day. Y el Salmo 94 dice, And Psalm 90, verse 4, dice, porque 1000 años delante de sus ojos because 1,000 years in your sight son como el día de ayer. are like yesterday that passes by. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Y como una vigilia de la noche. And like a few hours of the night. Nosotros vigilamos aquí el viernes y eso que rápido se fue, ¿verdad? Ya hoy es domingo. And Alabado This sea el past Señor. Friday, we were all Pasó here sábado y gathered. pasó, pero para Dios, Dios no mira las cosas como las miramos nosotros. we were all here gathered this past Friday in vigil a few hours, but that day has already passed. Ahora, eso sí, el Señor no retarda sus promesas. Sí, Señor. But that the Lord does not retain his promises. Y había mucha gente And there was a lot of people. que habla la Biblia en este capítulo número 2, el capítulo 3 de Segunda de Pedro, And there's a lot of people Capítulo that 3. speaks in 2 Peter chapter 3. que habla la Biblia que vendrán burladores en estos tiempos. That even in these days there will be mockers. Entonces dirán, ¿dónde está la promesa de su And advenimiento? these mockers will say that where is the promise of the coming of God? Se van a burlar pensando que nosotros estamos locos. And they're going to say, and they're going to mock, saying that the believers are crazy. Pero para ellos también hay oportunidad. But even for those mockers, there's an opportunity. Dice más, el Señor no retarda sus promesas, But the, según algunos tienen por tardanza. but the Lord does not delay his promise, as some understand delay, but it's, ¿Sabe que hay gente que dice, el Señor no va a venir? and there are people that may say Eso that the yo lo Lord vengo isn't escuchando coming. desde hace tiempo. And I've been hearing that the Lord has been coming for Es más, yo he many escuchado years. más allá, dejen de estar metiendo miedo. And I've been hearing, to stop injecting fear in people. Y Dios no dejó la Biblia para meterle miedo a nadie, Sí, God Señor. did not leave his word to inject fear into anybody. Amén. Aleluya. sino para que el hombre supiera So that man may know que el hombre se tiene que sujetar a Dios, that man must submit to God. tiene que someterse a Dios. That man must submit to God. O sea que si el hombre no toma el paso So that if man does not take the step y recibe a Cristo como su Señor y and Salvador receive Christ as his Lord and Savior y practica lo que la Biblia nos manda a practicar, and practice what the Word of God instructs us to que practice, es hacer la voluntad de Dios, which is to do God's will, entonces nuestro nombre no estará escrito en el libro de la and Biblia. if we're not doing God's will, then our names will not be written in the book of life. Ahora, mira cómo Dios es paciente And let's see the patience of God para con nosotros, no queriendo que el hombre perezca, with us, that He does not want any to perish. o sea, que Dios no quiere que el hombre se pierda. Por eso Cristo todavía tiene la iglesia aquí en la faz de la tierra, And that God does not want anybody to perish. This porque is why todavía the Dios church is está still here. tratando con vidas, Because God is still working with lives. así como trató con Zaqueo, That, like what God had tried with Zacchaeus. que era necesario que el Señor posara en la casa de Zaqueo. And when Jesus Christ told him, quickly, it is necessary that I enter in your home. Igual que aquel carcelero And just like the En jail, Filipo. the prisoner in Philip, Gracias a Dios. Philippi, dijo, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? and he asked, the guard in Philippi asked the Lord, what must I do to be saved? Yo me imagino que aquello que él vio en la cárcel impactó su vida. And I must say that what he saw in that jail cell, it really truly changed his life. Porque yo me imagino allí la gente en la cárcel triste, Because I can imagine people in that jail cell sad. porque estaban encerrados en una celda Because they were enclosed in the walls of the jail cell. y no tenían nada que hacer And they had nothing else to do más que contar los días que pasan.
but to count the days as they go by. Mas sin embargo, aquellos dos hombres, Pablo y Silas, But there are two men of God that were in that church. aprovecharon ese momento They took advantage of that time. Amén. Aprovecharon aquel tiempo para hacer lo que ellos acostumbraban a hacer. To do what these men have already been doing. Alabado Jesús. Porque las cosas, cuando llegan cosas negativas a nuestra vida, Because when negative thoughts come to our lives, nosotros tenemos que seguir adorando a Dios como si nada estuviera we pasando. have to continue to keep worshiping in Aunque God. nos duela, Even if it's painful. porque ahí es donde Dios se va a Sí, glorificar. Señor. There is where Aleluya. God will glorify. Dios se glorifica en medio de nuestras debilidades. Amén. Aleluya. Diga el débil, fuerte soy. Say to the Santo weak, es Dios. I am strong. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me. Y conocemos la historia de Pablo y Silas en Filipo en aquella cárcel, And we know the Señor. story of Paul and Silas orando y cantando al Señor. praying and singing to the Lord. Los cimientos comenzaron a Sí, estremecerse Señor. And the Bendito Dios. walls of that jail cell started to shake. y aquella gente pensaron, ¿verdad? Aquel carcelero pensó que se había escapado todo el mundo. And the prison guard thought that all the prisoners had escaped. Pero allí habían dos hombres de Dios Sí, que hicieron la Señor. diferencia. But there were two men of God that did not escape, even God himself opening the door. O sea que Dios nos ha llamado para este tiempo, Amén. But God has called us for this time, para que nosotros hagamos la diferencia. so that we can do the difference. Gloria a Jesús. No sabemos quién está por ahí como con la mentalidad que tenía aquel carcelero. Él quería quitarse la vida. Because we don't know what are the mindset, what are people are thinking about. Maybe perhaps they're thinking about taking their own lives, like this prison guard Mas was sin, thinking. sin embargo, However, cambió su mentalidad Amén. this prison guard, by knowing the truth, por el his testimonio mindset de was aquellos dos changed hombres de Dios. by the faithful testimony Dijo, ¿qué tengo que hacer of Paul and Silas. And this prison guard said, what must I do para ser salvo? in order that I may be saved? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Santo. Paul's answer was, believe. Y no solamente la salvación iba a ser para el carcelero, And not only the salvation would come upon the prison guard, sino que también para toda su familia. but that also his entire family would know about Cree en el salvation. Señor Jesucristo y Señor, serás salvo tú aleluya. y tu casa. Believe in the Lord Jesus Christ, and you and your household will be saved. Alabados en el nombre Bendito de Dios. Dios. O sea, aprovecha, ya estoy por terminar, aprovecha este momento que Dios nos está dando. And I'm finishing up, summarizing up. El día del Señor vendrá. The day of the Lord will come. Y mientras hay vida, hay esperanza. And while there is life, there is hope. ¿Cuántas personas escucharon la palabra de Dios? How many people heard the voice of God, the word of God, Mas sin embargo nunca dieron el paso de fe. but they've never stepped in faith? Y hoy se encuentran 7 pies enterrados bajo la tierra And now they are dead without salvation. y no tienen salvación. Santo es Teniendo Dios. la oportunidad. Hay personas que piensan que estoy joven todavía. Having had the opportunity to be saved, and others saying, because I'm young, I'm still young, I still have time. Es que se muere el joven también. Death. Young men also die as well. Se muere el joven, se muere el anciano. Por The eso, elder also dies. y aún los recién nacidos, los bebés también se mueren. And even newborn babies die as well. Por eso tenemos que estar preparados. This is why we have to be ready. Tiene que haber una preparación. We have to be ready. Tenemos que estar en paz con todos. We have to Amén. be at Y, peace with y them. dentro de nuestra preparación tenemos que estar seguros que nosotros estemos en paz con todos. And being ready before God is being at peace with God and everyone around us. Y que seamos llenos de la santidad de Dios. And be filled with the holiness of God.
que es otra cosa que no pegarse a nada a la contaminación de este mundo. Which it means to not unclean ourselves with the contaminations of this world. Porque así como Dios le dijo a Adán Just like God spoke to Adam, que no podía comer de aquel fruto, ni siquiera podía tocarlo. Sí, that Señor. not only can Adam not eat from the fruit, but he couldn't even touch the fruit. Nosotros no podemos jugar con el pecado. And we cannot play with sin. Porque el que juega con fuego, Because those that play with fire, tarde o temprano, sooner or later, se quemará. will be burned. So, hoy es día de salvación. Amén. Today is the day of salvation. Aproveche la oportunidad que Dios te está dando en esta tarde. No salgas de este lugar sin Cristo. Be quick to decide. No sabemos cuántos días, cuántos años, cuántas horas, cuántos segundos nos queda de vida. We don't know the time that we have left on this earth. Ahora, lo lindo es que nosotros podamos decir, Señor, estoy aquí, y que podamos morir en los brazos del Señor. And what a beautiful thing that with believing on the Lord Jesus Christ, that when we die, we can die in the arms of the Lord Jesus Porque en Christ. el instante que recibes a Cristo como Señor y Salvador, en ese mismo momento ya eres propiedad de Cristo. Because in the instant that you believe on Christ Jesus, Eres in that same sellado instant, con el Espíritu Santo you become property of Christ and you become sealed with the Holy hasta el Spirit día de la redención. until the day of redemption. Quiere decir que si mueres hoy con Cristo, te salvaste. Aleluya, tu nombre está escrito en el libro de la vida. You are saved and your name Alabado is sea written el nombre in del the Señor, y te adelantaste. And you have Gloria al nombre del Señor, y estás gozando y estás disfrutando. Pero entonces, si la cosa no permitimos a Cristo en nuestra vida, entonces nos va a pasar como aquella historia del rico y Lázaro. And if we do not believe in the Lord Jesus Christ, in the same outcome that happened to the rich man, in the story of rich man and Lazarus. O sea, que allí Lázaro estaba siendo atormentado. Lazarus was living a very suffering life. Entonces, el rico estaba siendo atormentado, y Lázaro, perdón, déjame correr, el rico estaba siendo atormentado. In the life after rich man and the poor man die, when the rich man was enjoying life, not suffering his life here on earth, but when he died eternally, he was suffering eternally. And Lazarus, who was suffering in this life, when he died, his suffering ended and he was enjoying Amén. peace. Entonces ahora el que estaba gozándose fue Lázaro. And so Gloria a now, Jesús. who is rejoicing in the presence of the God is Lazarus. So, un día yo era Lázaro, So one day, Señor, aleluya. we were Lazarus. pero fui más sabio que él, But we're more wiser than Lazarus. porque di el paso de fe, Amén. el cual él no lo dio. ¿Verdad? Y hoy es la oportunidad para dar ese paso de fe Today is the opportunity of y stepping. decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, estoy aquí. And today we say, Me rindo a tus pies, no corro más, no corro más. Aleluya, aquí yo estoy, haz conmigo como tú quieras. He tratado de muchas fuentes, diferentes sitios, y nada ha podido llenar el vacío. Es que nada lo va a poder llenar, solamente Cristo. Cristo es el único que puede llenar ese vacío. Be whole with myself. But Hasta only aquí, God can make man whole. hasta aquí estas palabras. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Para adelante, para atrás y para coger curso.